La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Tormenta política en Colombia. Twitter Álvaro Uribe, 24 de julio de 2018. La Corte Suprema me llama a indagatoria. No me oyeron previamente. Me siento moralmente impedido para ser senador. Enviaré mi carta de renuncia para que mi defensa no interfiera con las tareas del Senado. El expresidente de la República, Álvaro Uribe, y senador más votado del país, decidió renunciar a su curul en el Congreso tras el llamado a indagatoria por parte de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia recaudó pruebas que ameritan abrir investigación formal contra los congresistas Álvaro Uribe Vélez y Álvaro Hernán Prada Artunduaga para que respondan por los delitos de soborno y fraude procesal. La decisión de Uribe desató un fuerte debate sobre quién tendrá la competencia del proceso en su contra, si continuará en la Corte Suprema o quedará en manos de la Fiscalía General. No hay hechos nuevos distintos pues a la calidad o al peso político del senador Álvaro Uribe. Entonces creería que la Corte mantenga su competencia y que en principio se mantenga la investigación en la Corte Suprema de Justicia. Presentada la renuncia y aceptada por parte del Congreso, el proceso debe pasar a competencia de la Fiscalía General de la Nación. Hoy, en el programa La Noche de NTN 24, el Canal de las Américas, desde orillas políticas opuestas, la senadora del Partido Centro Democrático Paloma Valencia y el abogado y exrepresentante a la Cámara por el Partido Polo Democrático Alirio Uribe debaten sobre el significado y el impacto político de la renuncia de Álvaro Uribe a su escaño en el Senado de Colombia. El reconocido abogado penalista Iván Cancino analiza los efectos jurídicos que tiene la determinación del exmandatario de apartarse de su labor legislativa, según él, para que no interfiera en su defensa ante la justicia dentro del proceso en su contra por la presunta manipulación de testigos. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. La citación a indagatoria hecha por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia al actual senador y expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. El alto tribunal lo investiga por supuesta manipulación de testigos, hechos que de comprobarse configurarían el delito de soborno en actuación penal y fraude procesal. La noticia. Tras conocer la decisión, el exmandatario y congresista más votado en las pasadas elecciones anunció que renunciaría a su curul para que su defensa no interfiera con sus tareas en el Senado. Uribe cuestionó a la Corte por no haber escuchado su versión antes de calificarlo como manipulador de testigos. Su partido, Centro Democrático, fue más allá y denunció públicamente que el proceso es un montaje de los enemigos políticos del expresidente. El punto clave de esa noticia. El programa La Noche conoció la providencia de la Corte Suprema que condensa las pruebas que tienen para citar a indagatoria al exmandatario Álvaro Uribe y al congresista Hernán Prada. Será, en últimas, este alto tribunal el que decidirá si mantiene su competencia legal en este caso o si tras la renuncia o eventual renuncia de Uribe al Senado, esa competencia pasará a ser de la Fiscalía. La noticia sacudió a la política colombiana. Presidente del Congreso de la República de Colombia. El 2 veces presidente de la República y senador reelecto, el más votado en los comicios de marzo pasado con 875.554 votos, anunció a través de Twitter su decisión. Twitter Álvaro Uribe, 24 de julio de 2018. La Corte Suprema me llama a indagatoria. No me oyeron previamente. Me siento moralmente impedido para ser senador. Enviaré mi carta de renuncia para que mi defensa no interfiera con las tareas del Senado. La sorpresiva renuncia de Álvaro Uribe a su curul en el Senado ocurrió luego de que la Corte Suprema de Justicia lo llamara a indagatoria dentro de un proceso por presunta manipulación de testigos. En el mismo caso también fue vinculado el representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada. Los cargos son presunto soborno y fraude procesal. Los hechos que investiga la Corte en este expediente son posteriores al pasado 16 de febrero. Ese día, la Sala de Casación Penal se abstuvo de abrir instrucción al senador Iván Cepeda y compulsó copias
contra el denunciante expresidente Álvaro Uribe Vélez. Según la Corte Suprema, pruebas recaudadas en una indagación previa condujeron a abrir la investigación formal contra Uribe y Prada. El exmandatario cuestionó el llamado de la Corte Suprema. Twitter Álvaro Uribe, 24 de julio de 2018. El comunicado de la Corte ya es un prejuzgamiento. Hice el anuncio de que continuaría desmontando falsos testimonios. He procedido de acuerdo con la ley y mis derechos. La Corte, sin escucharme, califica mi accionar como manipulación de testigos. A Uribe, la Corte Suprema le adelanta una indagación preliminar por supuesta manipulación de testigos por hechos ocurridos antes del 16 de febrero pasado, caso por el cual fue llamado a versión libre. De otro lado, la Corte accedió a la petición del senador Álvaro Uribe Vélez y dispuso de escucharlo en versión libre en el curso de la investigación previa abierta a partir de la compulsa de copias, también por presunta manipulación de testigos, en hechos anteriores al 16 de febrero de 2018, derivada de la investigación preliminar que se adelantó al senador Iván Cepeda. Después del 16 de febrero, otra indagación fue abierta y es en ese proceso en el que fue llamado a indagatoria junto al congresista Prada. No tengo nada que temer, por el contrario, tengo muchas ganas de que esto se aclare pronto para demostrar no solamente mi inocencia, sino lo que trataron de hacer con un plan criminal seguramente. Ante las dudas sobre quién tendrá la competencia sobre el proceso contra Uribe, es decir, si continuará en la Corte Suprema o pasará a la Fiscalía, el exmandatario sentó su posición. Twitter Álvaro Uribe, 25 de julio de 2018. Nunca he eludido a la Corte Suprema para que ahora inventen que la renuncia al Senado es para quitarle la competencia. La acusación sobre testigos que me hacen la basan en hechos realizados a tiempo que ejerzo como senador, lo cual mantiene la competencia de la Corte. Muy bien, los invito a que participen de este programa la noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Ustedes lo pueden hacer opinando con el hashtag numeral La Noche Caso Uribe, numeral La Noche Caso Uribe, respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Qué opinan ustedes del llamado a indagatoria que ha hecho la Corte Suprema de Justicia al expresidente Álvaro Uribe y de la decisión del exmandatario que anunció que renunciaría a su curul en el Senado de Colombia? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Hoy vamos a hacer un análisis político, pero también un análisis jurídico, tanto de la decisión que ha tomado la Corte Suprema de Justicia, como también la decisión que tomó el expresidente y actual senador de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, de renunciar a su curul. Hizo el anuncio en el momento exacto en el que se enteró de esta providencia. Por esa razón, en esta primera parte, en el análisis político, quiero saludar en la ciudad de Bogotá, Colombia, nos acompaña la senadora Paloma Valencia, senadora colombiana por el Partido Centro Democrático. Bienvenida al programa La Noche. Jefferson, muy buenas noches, muy complacida de saludarte a ti, a todo el equipo de trabajo y por supuesto a todos los televidentes. También en la ciudad de Bogotá nos acompaña Lirio Uribe, el representante de la Cámara por el Partido Polo Democrático, reconocido abogado de derechos humanos en Colombia. El representante, bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, Jefferson. Un saludo para ti, para todos los televidentes, para la senadora Paloma Valencia. Yo quiero invitarlos a que hablemos primero de la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de llamar a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez y al congresista Álvaro Prada. Senadora Paloma Valencia, ¿qué opina usted de esta coyuntura? Me parece tristísima, me parece que es la muestra adicional de que la justicia en Colombia le falta imparcialidad, porque es que este proceso se origina porque muchas personas fueron llegando a donde el presidente Uribe a decirle que conocían un X delincuente que estaba en la cárcel, un X criminal que estaba libre, que quería retractarse de testimonios que había dado en su contra, que habían recibido beneficios por parte del senador Cepeda, que les habían prometido libertad y todo tipo de cosas. El presidente Uribe, en vista de la cantidad de solicitudes, lo que hace es impetrar una demanda contra
contra una denuncia contra el senador Cepeda por el tema de los testigos que estaban llegándole a él. Y empieza esta investigación y lo que hace la Corte es, sin haber atendido las pruebas del presidente Uribe, sin haber recibido una versión completa del presidente Uribe, desconociendo cosas que él ha aportado al proceso, de decidir que ahora la manipulación de testigos es del presidente Uribe. Yo creo que esto es grave, entre otras cosas, Jefferson y televidentes, porque aquí además hay un intento que es como una especie de complot que no sé quién maneja, pero que evidentemente ha querido enlodar al representante Álvaro Hernán Prada, a quien lo contactan diciéndole: mire, aquí hay un señor que quiere hablar con usted. Él, después de mucho que le rogaron, finalmente se ve con el señor Carlos López. Él le dice: es que un señor Monsalve se quiere retractar. Álvaro Hernán ni conocía a Carlos López ni a Monsalve, llama al presidente Uribe, le dice que si ese señor existe, le dice que sí, le dice que se quiere retractar. El presidente le dice: ojalá diga la verdad. Han tratado de contactarme a mí, mandándome razones que de la cárcel de Cómbita, luego entregándole papeles a un ex asesor de mi oficina que ni siquiera me los entregó a mí. Han tratado de contactar al presidente del Congreso, el doctor Ernesto Macías, al abogado, el doctor Lombana, haciéndolo ir a visitar a un pariente de una amiga, va a visitarlo y terminan es hablándole de Monsalve. Lo mismo al abogado Granados, de manera que aquí lo que hay es un intento muy sofisticado de tratar de enlodar el nombre del presidente Uribe y de enlodar a quienes lo acompañamos en la bancada del Centro Democrático. Señor Alirio Uribe, ¿qué opinión tiene usted sobre esta coyuntura y específicamente de las argumentaciones que hace la senadora Paloma Valencia? Ella asegura que a la justicia le falta imparcialidad. Bueno, mira, yo lo que creo es que el hecho político nuevo, el hecho judicial nuevo, el hecho novedoso, es que después de muchos años que se le han formulado innumerables denuncias penales al expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, por primera vez la Corte Suprema lo llama a una diligencia indagatoria. A mí me parece que las expresiones de los congresistas del Centro Democrático son totalmente injuriosas y calumniosas hacia la Corte Suprema de Justicia. Tengamos en cuenta que la investigación por la que están llamando indagatoria a Álvaro Uribe Vélez y Álvaro Hernán Prada no tiene denunciante. Es una investigación rigurosa, como lo dice la propia Corte, oficiosa, por hechos posteriores al 16 de febrero del 2018. Recordemos que el 16 de febrero del 2018 la Corte resuelve decir que Iván Cepeda, a quien había denunciado Álvaro Uribe Vélez, que fue el que inició el proceso, no tenía nada que ver con manipulación de testigos y que sí compulsaba copias porque consideraba que el que había manipulado testigos era Álvaro Uribe Vélez. Ese es un proceso. A raíz de ese proceso, en las semanas subsiguientes, que es cuando se producen los recursos ante la Corte Suprema y demás, es que se genera este nuevo expediente porque son hechos nuevos que, insisto, ahí no ha intervenido nadie, ahí no ha intervenido ningún denunciante, ahí no ha intervenido el senador Cepeda. Yo no creo que la Corte Suprema, que es la máxima entidad de justicia en este país, y el magistrado Barceló, que entre otras cosas el magistrado Barceló absolvió, por ejemplo, a militares en el caso del Palacio de Justicia, es decir, no es un magistrado que puedan decir que es de izquierda o lo que sea. Él encuentra que hay unas interceptaciones, unas pruebas que no conocemos, que seguramente están allí como parte de la reserva sumarial, y obviamente con base en eso lo llama indagatoria. Entonces, a mí me parece que es una investigación del más alto nivel. Recordemos que la Fiscalía en el primer proceso había desaparecido algunas interceptaciones de la plataforma Esperanza, donde precisamente se estaban manipulando los testigos de antes del 16 de febrero. Entonces, el propio Álvaro Uribe hoy ha dicho en su Twitter que él quiere comparecer ante la Corte Suprema de Justicia. No sé por qué la defensa pareciera que tiene como estrategia que renuncie al Senado. Entre otras cosas, hasta hoy a las 6:30 de la tarde no hay ninguna renuncia en la Secretaría del Senado. Entonces, para mí lo novedoso es que hay una investigación seria,
Señor. Y que el partido de gobierno, que además tiene presidente electo, que es el doctor Iván Duque, no debería interferir con la justicia, ni organizar marchas, ni señalar a la Corte de que está actuando ilegalmente.